Bueno, ahora seguimos en el segundo bloque con la doctora Susana Garbiero, y ahora otra de las preguntas que tenemos es qué pasa con las donaciones durante la pandemia, porque la gente un poco que tiene miedo de ir a donar sangre, de hecho tienen miedo de entrar al hospital o de entrar al sanatorio. ¿Y qué está pasando? Porque igual siguen habiendo accidentes de tránsito, sigue habiendo gente grave, sigue habiendo gente que tiene aneurismas, como vos dijiste, y siguen habiendo cirugías, ¿no? Tal cual. Bueno, ha cambiado igual a lo largo de todo este año. Al inicio de la pandemia, hace un año atrás, marzo, abril, mayo, realmente fueron meses muy críticos, en donde prácticamente no había donantes. Tuvimos que readecuarnos también nosotros, los servicios de hemoterapia, a las nuevas normas. No es ya lo mismo ahora, hoy día, atender a los donantes, por ejemplo, en forma espontánea, como podían presentarse habitualmente en los bancos de sangre, sino que empezamos a manejarnos con turnos, se debía mantener el distanciamiento social, todo el tema de la higiene previa, el tomado de temperatura. Además, en los lugares de extracción, donde se hace la sala de extracción, la donación, no se podían usar todos los sillones disponibles por el distanciamiento social que hay que mantener. Así que nos tuvimos que readecuar a una serie de normas que, bueno, ya ahora están establecidas, y por suerte ya en los últimos meses se está readecuando muy bien. Todos los donantes van con turno a los hospitales, nadie va espontáneamente, se tiene que pactar un turno previamente, pero ya se empiezan a ver. Lamentablemente nosotros seguimos con donantes de reposición, nuestro país tiene pocos donantes voluntarios. Pero bueno, a pesar de que son donantes de reposición, que esto quiere decir que van a donar para un familiar, un amigo, un vecino, para alguien en particular, ya estamos teniendo una respuesta de la comunidad y más o menos se están cubriendo las necesidades de la gente que necesita cirugía, o de un accidente, o de una urgencia. En ese sentido, costó, pero ahora más o menos, no digo que es normal, pero estamos bastante encaminados, digamos, en ese sentido. Esto es en cuanto a la donación de sangre habitual. Después está todo el otro tema en que se ha trabajado mucho también en nuestra ciudad y en la zona, que es todo lo que es la donación de plasma de convalecientes de pacientes recuperados de COVID. Ese ya es todo otro tema. Pero también fue cambiando, digamos, a lo largo de los meses y de la pandemia el mismo el comportamiento de la comunidad, ¿no?, frente a esta situación. Y otra de las preguntas que me hacían acá es ¿qué es una autotransfusión? Porque a veces cuando hay escasez de sangre, decía, a mí me operaron de cadera y me dijeron que antes, como era una cirugía programada, tenía que planificar una autotransfusión. Sí, muy bien. La autotransfusión es también una estrategia que tenemos en el servicio de hemoterapia desde hace muchos años, que tiene sus beneficios, porque ¿qué quiere decir autotransfusión? Quiere decir que al mismo paciente que se va, por ejemplo, a someter a una cirugía, a ese mismo paciente se le extraen unidades de sangre, actúa como un donante, y después, en el momento de la cirugía, se le vuelve a administrar las mismas unidades de sangre que él mismo donó para sí mismo. La autotransfusión tiene ciertas limitantes, no todos los pacientes pueden someterse a autotransfusión. Si un paciente es anémico, bueno, obviamente no puede someterse a autotransfusión porque no está en condiciones. Para ser donante se deben tener ciertos requisitos de estado de salud, entre ellos un nivel de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, ¿por qué? Porque con cada unidad que uno saca extrae del donante, desciende el nivel de hematocrito y de hemoglobina. En un individuo que tiene condiciones normales no le hace ningún daño, pero a una persona que está anémica eso no lo podemos hacer porque lo perjudicamos. Entonces, en personas que, sobre todo en los actos quirúrgicos, traumatológicos, muchas veces urológicos y en algunos ginecológicos, que el individuo está por razones que no involucran alteraciones hematológicas, entonces ahí utilizamos eso. Se puede sacar
1, 2, hasta 3 unidades, y para eso se necesita tiempo, se requiere toda una programación. Se tiene que saber cuándo es la fecha quirúrgica, y tenemos que contar con 3 semanas anteriores para que el paciente se contacte con el servicio de hemoterapia y se programan las extracciones 1 por semana. A veces se pueden hacer también extracciones 1 cada 72 horas. A veces hay cuadros neurológicos, neuroquirúrgicos, que las hacen como una inmovilización y también lo podemos hacer previamente unos poquitos días antes. Y también tenemos control en esas cirugías que son programadas y que requieren 1, 2 o 3 unidades. Cada vez antes de sacarle la unidad, se le hace un análisis de laboratorio para constatar que mantiene siempre niveles de hematocrito de hemoglobina adecuados. Con respecto acá, que te iba a preguntar justo antes de esto, si alguien tiene que sacar turno para ir a donar, ¿a dónde se tiene que comunicar? Bueno, cada hospital tiene distintas modalidades. Generalmente siempre hay un número de teléfono. Como sabemos también en los servicios de hemoterapia, personal esencial que era de riesgo no está trabajando, entonces en esas situaciones, que debe haber 1 o 2 hospitales por lo menos en Bahía Blanca que tienen esa situación, ese técnico de hemoterapia que está en su casa, que no puede trabajar por la condición de riesgo por el COVID, está cumpliendo funciones con un teléfono, recibir todos los llamados de posibles donantes, una mini entrevista para saber si reúnen las condiciones, y ahí le da el turno con una agenda pactada con el servicio de hemoterapia. O sea que cada hospital tiene su número, todos tienen su número particular y hay que averiguarlo, llamando al computador del hospital o el servicio de hemoterapia a los teléfonos fijos que tienen todos, averiguar por ese número. Al inicio de la pandemia se hizo un flyer, y bueno, no sé si todavía estará en los hospitales, pero nosotros hicimos un flyer en común entre los hospitales públicos, privados y región sanitaria, en donde en ese flyer se colocaba en todos los hospitales, por supuesto públicos y privados, y ahí estaban todos los teléfonos de contacto para poder averiguar para ser donante de sangre. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo antes tiene que donar sangre? Supongamos que en este caso será un donante de reposición. O sea, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía deberá donar sangre? Bueno, lo ideal es que se contacten con el servicio de hemoterapia lo antes posible, ya sabiendo la fecha quirúrgica, 1 semana antes, 10 días antes, 5 días antes, pero la donación la podemos hacer hasta 48 horas antes, porque lo que se necesita es el tiempo suficiente para hacer el análisis. Un donante se presenta al servicio de hemoterapia, contesta un cuestionario específico que es universal en la provincia de Buenos Aires, y si pasa ese cuestionario, además en muchos lugares también se puede tomar un análisis de ese donante para saber si tiene hematocrito y hemoglobinas adecuados, después dona la sangre y esa sangre después se procesa para generar la diferencia, digamos, la centrifugación que hace que se separen los glóbulos rojos en plasma, en plaquetas. Y además de todo eso que hace el servicio de hemoterapia, el bioquímico de cada servicio de hemoterapia hace el análisis serológico. Eso quiere decir que se estudian todas las enfermedades obligatorias por ley que se deben analizar antes de transfundir, porque son enfermedades que se pueden transfundir por sangre. Entonces, eso lleva un tiempo. Entonces, mínimamente necesitamos unas 48 horas. En caso de emergencia, 24 horas también puede ser, pero en general son 48 horas, 72 horas antes. Después acá tengo una pregunta que dice, yo sufrí trombosis venosa. Al ponerme sangre, ¿puede ser que este estado se repita? No es esperable que suceda una cosa así. Habría que indagar un poco cuál es el mecanismo por el cual sufrió trombosis venosa, si ha sido una cosa espontánea, si tiene factores de riesgo agregados, si fue por una inmovilización prolongada, si fue, por ejemplo, bueno, porque estuvo en cama o con un yeso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general no. Una transfusión de sangre aporta, por supuesto, si se transfunden solamente glóbulos rojos,
lo que estamos aportando es oxígeno, fundamentalmente, a la circulación, a los tejidos, a la sangre. Si se transfunde plasma, lo que se está aportando fundamentalmente son factores de la coagulación. Pero aunque supongamos esta persona ya tenía una trombosis venosa y le pongamos plasma, que es lo más crítico, porque estamos aportando factores de la coagulación, no por eso va a repetir una trombosis. Está bien. Entonces, acá para aclararle a la gente, los glóbulos rojos tienen los grupos sanguíneos. El plasma, por ejemplo, tiene los factores de coagulación. Correcto, los glóbulos rojos tienen los grupos sanguíneos y lo fundamental es que se transfunde a través de un paquete globular, que nosotros llamamos sedimento globular o glóbulos rojos sedimentados. Lo que estamos haciendo es reposición de oxígeno. La persona en general, si recibe glóbulos rojos solos, es porque está anémica, ¿sí? Ahora, si estamos transfundiendo plasma, estamos transfundiendo proteínas plasmáticas, entre ellas están fundamentalmente en el plasma fresco congelado, que así se llama, que es lo que usamos, factores de la coagulación. Y si transfundimos plaquetas, concentrados plaquetarios, estamos transfundiendo esas plaquetas, que son también células de la sangre que aportan hemostasia, o sea, que aportan beneficio para coagulación. Digamos, ese sería el concepto. Y es muy raro que nosotros transfundamos sangre entera, o sea, la sangre sin sedimentar y sin separar. En general, no se tiene sangre entera en reserva en una heladera de hemoterapia. Se tienen todos los componentes por separado, glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Si hay una hemorragia masiva y requieren transfundirse sangre en forma completa, entonces se unen esos productos y se transfunden en el momento. Acá me preguntan también si el plasma tiene alguna restricción para ser transfundido. Como todas las cosas, por supuesto, sí tiene restricciones. En general, el plasma, nosotros cuando hablamos de plasma fresco congelado, que es el mismo plasma, nada más que es extraído de la bolsa de sangre del donante antes de las 6 horas de la donación. Porque de esa manera conserva la mayor parte de los factores de la coagulación. El problema de eso es que cada unidad de plasma que se extrae de una bolsa de sangre tiene entre 150 y 200 centímetros cúbicos. Cuando se debe transfundir plasma fresco congelado a una persona que tiene déficit de factores de la coagulación, se transfunde cantidad importante, porque se transfunde una unidad por cada 10 kilos de peso, más o menos, para decirlo, digamos, en forma práctica. Entonces, imagínense una persona de 70, 80 kilos, va a recibir entre 7 y 8 unidades de esa unidad de plasma. Si cada unidad tiene 200 centímetros, estamos poniendo más de 1,5 litros en poco tiempo. Entonces, peligro de transfundir plasma fresco congelado, o bueno, el efecto adverso esperable, hay que estar muy atento a la sobrecarga cardíaca, o se puede generar una sobrecarga cardíaca, edema del pulmón, etc. Todo eso está previsto cuando se piden esas unidades. Está atento el clínico, está atento el médico y el técnico de hemoterapia. Generalmente no suceden estas cosas, pero efectos adversos que pueden suceder son. Otra de las preguntas que teníamos acá es si el plasma congelado se descongela antes de colocar. Claro que sí. Los glóbulos rojos se almacenan en la heladera entre 4 hasta 8 grados centígrados. El plasma fresco congelado se almacena en un freezer a menos 20, menos 40 grados centígrados. Y las plaquetas se almacenan a temperatura ambiente, más o menos 22, 24 grados, y en una rotación constante, en un rotador, porque necesitan estar desagregadas para cumplir su función cuando son transfundidas para agregarse y formar coágulos. Entonces tienen que estar desagregadas en su almacenamiento. Cuando piden glóbulos rojos, deben también sacarse de la heladera un tiempo antes, para que no estén fríos de heladera de 4 grados. Tratamos de transfundir a temperatura ambiente. Las plaquetas no tienen problema porque están a temperatura ambiente. Y el plasma fresco congelado está frisado, así que se debe descongelar. Se pone en un baño termostático, que es un baño María, a 37 grados,
y cuando se descongela está justamente a esa temperatura corporal de 37 grados, y se transforma en forma líquida. Bueno, creo que con esto hemos respondido todas las preguntas. Si querés hacer alguna aclaración sobre la donación o algo, porque preguntas dentro de todo, como te digo, respondimos todas. Seguramente que ahora van a surgir otras dudas después de ver el programa, porque siempre nos pasa que cuando llaman por teléfono, como el programa es grabado, no es en vivo, empiezan a llamar por teléfono y plantean todas estas dudas. Entonces yo le digo, bueno, haremos una siguiente invitación para responder tantas preguntas sobre hemoterapia y ahí te llamaremos. Así que no sé si querés. No, bueno, el mensaje final es que sí, que tengan siempre en cuenta que donar sangre es donar vida, que es un acto voluntario, totalmente altruista, que cualquiera lo podemos hacer si tenemos un buen estado de salud, que hacemos mucho bien a otra persona que necesite, que siempre los servicios de hemoterapia están ávidos de donantes, porque como dijimos, no hay donantes voluntarios, son de reposición, así que siempre hay que estar constantemente vigilando que tengamos, ustedes piensen que hay que tener stock de sangre de todos los grupos sanguíneos, del A, del B, del AB, del cero, por eso es que se necesita variedad de donantes que acudan, que no tengan miedo, que los servicios de hemoterapia están adecuados para protegerlos de cualquier tipo de contagio, de cualquier cosa, no solamente del COVID, que todo el material que se usa es descartable y único para esa persona. Así que solamente tener la voluntad y que se acerquen y que pregunten a esos teléfonos que hay, acordarse que ahora siempre es con turno y que bueno, que esperamos que la comunidad siga siendo solidaria. Bueno, muchísimas gracias por haber tenido esta conversación por Skype y nos veremos en un próximo programa, seguramente respondiendo otras preguntas. Lo mismo que a ustedes, muchas gracias por estar del otro lado y los seguimos esperando en un próximo programa de Salud Infanto-Juvenil. Stars and the life that is to be.